Estaba sentado en un pequeño bandillo mientras leía un pequeño libro, de portada amarilla, leía como quien resguardaba el júbilo en las pequeñas cosas de la vida, impuesto ahí también el querer. Era un joven de pelo rojo con algunas manchas amarillas, debería tener unos 12 años, con la piel pálida y ojos azules, vestía una camisa amarilla con pequeños estampados azules alrededor de ella, tenía unos pantalones cargo de color negro puro con varios bolsillos en cada lado, unas sandalias ninjas y un collar dorado donde al final reposaba el símbolo del clan Uzumaki, su pelo se veía recogido por una bandana que lo enmarcaba como un genin de la aldea de la hoja, igual que en la serie original. Si se le daba una mirada más profunda, se podría notar que era una combinación entre el habanero sangriento y el relámpago amarillo de la aldea oculta entre las hojas. Hasta él mismo se sorprendía por ese parecido que encontraba con ellos. Era un huérfano común y corriente, pero tenía un parecido tan grande con ellos que fácilmente podría hacerse pasar por uno de sus hijos. Estaba concentrado en su libro de tapa amarilla, titulaba Fundamentos del Chakra. Había pasado poco tiempo desde que se graduó de la academia, no tenía notas destacables o algo por el estilo, solo era un ninja más del montón, aspiraba algún día a tener el poderío y el respeto que tenían grandes ninjas de la historia como Hanzo de la Salamandra, Minato Namikaze, Jiraiya, Sasuke Sarutobi, Monzaemon Shikamatsu, entre otros ninjas que sin tener a un clan detrás de ellos o un gran fondo, lograron convertirse en personas que quedarán marcadas en la historia de los ninjas. Hace poco más de 10 días se había graduado de la academia y ahora para la aldea era visto como un adulto en todo derecho, gracias a los fondos que sus padres habían dejado para su desarrollo y como los dejaron bien invertidos, tenía cómo sustentarse por más de un par de años sin demasiadas exigencias. Él pidió quedar listado como ninja en reserva, ahora mismo se quiere centrar en mejorar sus habilidades generales, hizo todo lo posible para ser el mejor en todo lo que pudiese además del apartado mental, pero jamás pudo superar esa marca de promedio tatuada en su ser, era un chico más del montón, ni iba ni venía lo que él hiciese o dijese. Habiendo pasado un par de horas era el momento para que él se dirigiese a su nueva residencia, una casa que sus padres habían comprado un par de años antes de su trágico nacimiento. Estaba cerca de la parte comercial de Konoha, por lo que siempre habrán ocurrencias en ese lugar, siempre habrán nuevas cosas que ver o probar en ese lugar. Sabía que esta era una nueva etapa para él, así que tenía que hacer todo lo posible para que la misma sea la mejor de las etapas. Mientras iba de camino a su nuevo hogar pensaba en sus padres, sabía que ellos dos habían muerto cuando él tenía menos de un año, no tenía el más mínimo recuerdo de ellos pero los quería como nunca, eran dos comerciantes que se instalaron en Konoha, no hablaban demasiado con otras personas de la zona porque se la mantenían yendo y viniendo de todos los lugares, desde Kumo hasta Konoha, habían pasado por todos esos lugares en busca de nuevos productos, nuevas oportunidades para proseguir en su camino como comerciantes. Siempre se habían preocupado por la seguridad de Naruto, incluso antes de su concepción, se le dio el nombre de Naruto porque era el personaje principal de una historia muy bella de superación creada por el Shanin de los sapos Jiraiya. Habían dejado en su testamento que todo lo que ellos tenían iba a ir para Naruto, pero habían ciertas indicaciones que se tenían que seguir antes de que él lo heredara todo de ellos. Primero, si algo les llegaba a ocurrir por algún asunto del destino, sería enviado a vivir con su abuela en Kumo y, si algo le llegaba a ocurrir a su abuela, entonces tenía que ser enviado a un hogar infantil, donde pudiese convivir y se pudiese criar como un buen chico. Segundo, dependiendo del camino que Naruto decidiese tomar con su vida, sea comerciante o ninja, deberá lograr y seguir ciertas reglas hasta que cumpla los 18 o hasta que sea un miembro oficial de las Fuerzas Armadas de Konoha. Si bien los dos lados de la moneda tenían cosas diferentes, lo general de ambas se podía resumir en esto: estudio de historia, economía y política, matemáticas y finanzas y unas cuantas cosas más. Los padres de Naruto sabían que en tal caso que algo le llegase a ocurrir a ellos y a la abuela de Naruto, no habría nadie que estuviese ahí para socorrerlo, así que tendría que madurar tan pronto como fuese posible. Ya se habían contactado con el hogar de infantes para darle un plan de estudio desde los 5 años a Naruto, el cual hicieron que él siguiese fehacientemente. Pasado esto,
Tanto la casa como parte del capital ahorrado por ellos iría a Naruto y sería administrado por él mismo, pero si hubiese algún derroche de dinero la parte del capital que fue destinada hacia él disminuiría. A la edad de los 18 años podrá reclamar toda su herencia, contando ahí las propiedades de su abuela en Kuno, las de sus padres en diferentes pueblos ninjas y todo el capital que había sido invertido desde la muerte de sus padres hasta ese momento. Todo ese capital y pertenencias habían sido dejados a un fondo inversionista que se ocuparía de ellos hasta que Naruto cumpliese los 18 o hasta que situaciones extremas lo ameritasen. Perdiéndose un rato en sus divagaciones, Naruto se dio cuenta que sus padres debieron haber sido personas geniales. Las casas y puestos en el lugar más concurrido de Konoha sin duda alguna eran muy caras y tendría que ser un gran gasto de capital para comprar así fuese la más pequeña. Llegando a su casa se dio cuenta de su edificación. Era una casa de 2 pisos situada cerca de la calle comercial de Konoha. El exterior era moderno, le faltaba una tocada de pintura, pero nada que él no pudiese hacer en un par de días. Entró sin titubeo alguno, aunque ya le habían avisado de la propiedad en la que se quedaría de momento, jamás había puesto un solo pie en ella. Cuando entró se dio cuenta que todo estaba limpio, acomodado. Probablemente se debió a un servicio de limpieza pagado de manera periódica para que se encargasen de la casa. Tendría que ir a la administración de este servicio para retirarlo, ya que iba a vivir ahí. Él mismo iba a tomar cargo y responsabilidad por todo lo del hogar. Lo primero con lo que se encontró fue con una sala de estar. Estaba amueblada con un estilo poco ortodoxo. La mayoría de los implementos y decoraciones eran de madera fina con acabados exóticos al final de sus bordes. Desde la base de los sillones hasta los marcos de las fotos e imágenes desprendían gran armonía con el curioso entorno con el que se encontró. Mientras más observaba e investigaba la casa más le gustaba. Sus padres debieron haber tenido unos gustos increíbles. Todo estaba armoniosamente colocado para un sentimiento general de grandeza y elegancia, pero sin dejar de lado el toque natural y artístico de las cosas. Subiendo al segundo piso donde suponía que estaban todas las habitaciones, porque abajo se encontraba la cocina, el baño, 2 livings y un pequeño jardín híbrido en la parte trasera, que se proclamaba a sí mismo como interior y exterior. Al subir entró por un corredor donde se encontraban fotos de sus padres. Él mismo ya tenía muchísimas de ellos, pero estas fotos eran de su juventud. Sentía como si pudiese ver y oír una voz irreconociblemente familiar riendo y charlando con otra voz que, aunque fuese inentendible e inexistente, respondía de manera acogedora mientras se detenía en risas y ditiramdos. Naruto ya había pasado por cada una de las habitaciones. En total eran 3 habitaciones. Una suponía que era la habitación principal, la de sus padres. Ahí habían muchísimas pertenencias de ellos, desde cartas y ropa hasta toallas y utilidades del diario vivir. Esta misma tenía un pequeño balcón por el cual salir. Tenía varias plantas, algunas parecían nuevas y otras parecían tener ya un buen tiempo ahí. Viéndose alcanzadas por la gloria del tiempo, se exhibían como una glorieta en tal balcón. Pensó que ese era un pequeño detalle por parte del servicio de limpieza y mantenimiento de la casa. Por otro lado, había una oficina compartida que suponía que era el espacio de trabajo de sus padres. Habían todo tipo de libros y documentos que solo con leer el título se sabía que eran importantes. Al parecer se le había implantado un sello de herencia, siendo así que nadie excepto la sangre de ellos o de sus descendientes pudiese abrirlos o interactuar con todos esos documentos. Él entendía el concepto básico de eso porque se cubrió todo un módulo completo de la academia sobre Fuijutsu. Al parecer sus padres tenían cierto interés por el mundo ninja, aunque no lo fuesen. Tenían libros de técnicas de colección y cuentos e historias sobre grandes ninjas y ninjas no tan conocidos de la historia. La última habitación estaba totalmente llena de implementos de bebé. Al parecer esa era su habitación, ya que sus padres habían cuando él era apenas un bebé. No tenía recuerdo alguno de cómo eran ellos en persona o de esa habitación, pero una sensación de familiaridad y confianza se hundió en su corazón cuando pisó por primera vez ese espacio. Ya estaba pensando en planes de remodelación y diseños para esa habitación y las otras 2. Apreciaba mucho esos recuerdos que pudieron haber ocurrido en esa casa, pero necesitaba pasar página. No conocía a sus padres en lo absoluto, pero la tristeza, dolor y una rabia saturada con nostalgia se hundía en su pecho al solo pensar y ver la habitación de sus padres.
Había pasado ya semana y media desde su llegada a la casa de sus padres, se había encargado de hacer ciertos cambios en la parte de las habitaciones del segundo piso, lo que anteriormente era una habitación para 2 personas con una cama espaciosa y ciertas utilerías para un hombre entrado en los 46 y una mujer de una misma edad, se convirtió en una habitación con muchas utilidades para un joven que aún no ha comenzado los 20, la decoración pasó a ser un estilo más contemporáneo y minimalista, ahora la habitación se deslucía muy espaciosa, no se había dado cuenta de lo grande que era la misma por la cantidad de cosas que habían en ella. La oficina doble de sus padres fue dejada casi que igual a como estaba, solo dejó un escritorio que pensó era de su padre por los documentos que habían ahí, recogió alguno de los documentos que yacían regados, al parecer la habitación se mantuvo tal y como estaba, siendo provista solo de una limpieza especial contra las motas de polvo que se podrían acumular y las telarañas que se podrían formar, la cantidad de documentos y libros regados era poca, iba a leer libro por libro, documento por documento que hubiese en esa habitación, iba a continuar con aquello que sus padres estaban haciendo y honrar su memoria tanto como fuese posible. La última habitación fue destinada a su equipamiento ninja, tenía una gran reserva de armas, libros, pergaminos, una katana y demás utensilios que se ayudarán en su camino como ninja. Ahora mismo estaba en el jardín exterior de la casa, viendo y organizando los libros que tenían sus padres. Se dio cuenta que, por alguna razón que no buscaba comprender, tenían libros sobre la formación ninja, él mismo tenía unos cuantos pero no pasaban del nivel de estudiante de la academia, usualmente solo se centraba en leer y aplicar una y otra vez los conceptos básicos y fundamentos de estos libros, si bien no era una práctica aconsejable, su control de chakra y su dominio de la autopercepción y disposición del cuerpo, estaba sin duda alguna por encima de la media, probablemente seguía siendo menor que la de aquellos genios como Itachi Uchiha, un chico 2 años mayor que él que si no mal sabía se graduó en solo un año de la academia. Ahora mismo se encontraba analizando un libro llamado Control del Mundo Aéreo. Capítulo 1, Principios, era un libro para aquellos ninjas que tuviesen el elemento aire, sabía que tenía ese elemento gracias a los test de actitud elemental que se hicieron en las etapas finales de la academia, tenía los fundamentos y conceptos básicos muy interiorizados, casi que perfeccionados, así que entendió sin duda alguna la mayor parte del libro, aunque era un libro secuencial, así que para entenderlo completamente tendría que hacerlo sobre la marcha, se posó debajo de uno de los pequeños árboles, que estaban en el jardín interior y le dio un golpe al tallo del mismo, cayeron las hojas y se sentó a lograr su cometido, dominar el aire en su estado más básico. El libro decía que lo primero que se tiene que hacer para dominar con expertise el elemento aire es dominarlo en su estado más puro, dejar el chakra de por lado y enfocarse en el concepto mismo del aire. Lo que usualmente se hace cuando se utiliza la manipulación elemental en los jutsus es simplemente usar el chakra como medio de creación o canalización del elemento mismo, pero el creador de este libro lo veía como algo obstinado y obsoleto, lo que él decía que se debería hacer, al contrario de lo usualmente hecho por casi que toda la extensión de la comunidad ninja, es dominar al elemento en su estado más puro, en su forma básica y luego de ahí usar el chakra como molde para que el mismo se fusione con el elemento de forma no disruptiva. Esto daba la ventaja de ahorrar casi grandes cantidades de chakra por jutsu y asimismo tener control de todo lo que se hace en el jutsu. Un ejemplo de esto es que ya no sería una bala de aire, sería una flecha de aire, o cualquier cosa disparada a una gran velocidad, todo recae en la imaginación y capacidades del usuario. Lo primero que tenía que hacer era cortar pequeñas hojas de árboles, pero no de la manera habitual, tenía, primero que nada, dejar que esas hojas reposasen en el aire, o sea, controlar el aire de tal forma que algo tan ligero como una hoja no saliese volando si se le aplicaba demasiada fuerza. Luego de esto, tendría que empezar a romper las hojas desde el centro, creando así un pequeño impulso de aire que serviría como cuchilla y cortaría las hojas. La cosa aquí es que el aire tendrá que venir del estado natural del mismo, lo que él tenía que hacer es crear un molde que suprima o exprima las capacidades ambientales, en este caso el aire, para lograr su cometido, la creación física o corpórea del aire. Se dijo que estaba en uno de los capítulos más avanzados, Naruto quería llegar ahí lo antes posible, ya se imaginaba a sí mismo creando esferas de chakra de aire como el jutsu del cuarto Hokage. Habían pasado 3 días completos y Naruto por fin había logrado realizar este ejercicio con éxito. En estos 3 días se encontró con 2 problemas principales.
Primero, ya que usaba el chakra como molde, no tenía ni idea de cómo darle la forma indicada. En el libro se prestaron varias indicaciones pero eran divagatorias, tuvo que crear él mismo una forma de hacerlo casi desde cero, y segundo, no sabía cómo ejercer la presión o fuerza suficiente sobre el aire, de hecho, no sabía siquiera cómo se supone que tenía que hacerlo. Si el chakra no funcionaba como medio para ejercer fuerza sobre el elemento en sí, entonces, ¿qué lo hacía? Descubrió gracias al libro que a través de la meditación la percepción de los sentidos se extendía más allá de lo que jamás hubiese imaginado, podías tocar con tus sentidos, de esta manera él logró de alguna manera lograr que lo incorpore o llegase a lo tangible y ejerciera cierta fuerza o presión sobre algo, de esa manera logró controlar la existencia natural a la escala más pequeña, de alguna manera la realización de esta meditación estaba directamente relacionada con el control de energía natural que tenía sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea. Esta energía es el chakra, pero su control era diferente al control normal, no había posiciones de manos para mejorar del control del chakra, solo había chakra y voluntad. La voluntad postra al chakra por debajo de esta, pero la voluntad no es voluntad, la voluntad es la persona, el concepto general conocido como persona es lo que controla el chakra y sus extensiones. El tiempo estimado en el libro para la comprensión y realización de este ejercicio era de más de 2 meses. Naruto se sentía la historia, repitió el proceso de cortar hojas hasta el cansancio de manera continuada hasta que lo tuviese bien arraigado en el fondo de su mente. En este tipo de ejercicio no existía el desgastamiento de chakra o la pérdida del mismo, pero sí había algo que él sentía muchísimo peor. El desgaste mental que sopesaba el entrenar así. Después de solo 2 días seguidos de entrenar de esa manera cayó postrado en su cama sin poder hacer nada en lo absoluto, era demasiado exigente, necesitabas tener una fuerza mental demasiado alta para practicar de manera seguida sin tener desgastes como esos de manera constante. Entre el paso del tiempo y las automotivaciones de Naruto pasaron poco más de 4 meses. Bueno chicos, este es el final de la teoría, espero que les haya gustado, adiós.